Gracias por estar con nosotros una vez más en De Sumo Interés. Esta semana vamos a hablar de temas locales e internacionales con nuestro invitado. Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos y también vamos a hablar de las elecciones en República Dominicana. Tenemos el placer de tener para esta semana al doctor Flavio Darío Espinal. Él es abogado y politólogo. Con él vamos a abordar estos dos temas. En un momento en que las elecciones en Estados Unidos están en la fase interna de la selección de su candidato y ustedes han seguido esos temas que tienen gravitación sin duda más allá de Estados Unidos y particularmente en el caso de República Dominicana, siendo Estados Unidos el lugar donde migran más dominicanos, donde viven más dominicanos que en la mayoría de las ciudades de República Dominicana. Y además nuestra relación comercial también con ese país que históricamente hemos tenido tensiones, como fueron dos intervenciones en el siglo pasado. Es decir, que hay muchos elementos que nos ponen alerta con respecto a lo que ocurra en esa nación y en esos procesos que vamos a analizar más adelante. Así que les invitamos a que estén con nosotros. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a conversar con Flavio Darío Espinal. Él es politólogo, es abogado y además residió en Estados Unidos, aparte de las funciones que ocupó en el cuerpo diplomático. De eso hablaremos después de la pausa. No se vayan. Bien, como decíamos en la introducción del programa De Sumo Interés, esta semana vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Flavio Darío Espinal, que es nuestro invitado, a quien le agradecemos muchísimo que haya dispuesto de su tiempo para venir a conversar con nosotros y que ustedes aprovechen esta ocasión, para conocer un poco sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en estas primarias que tienen aspectos novedosos con respecto a otras y de eso vamos también a conversar. Flavio Darío Espinal, como muchos de ustedes saben, fue embajador ante la Casa Blanca y previamente había sido embajador ante la Organización de Estados Americanos, es decir que, y esas condiciones le permitió seguir de cerca, aparte de sus estudios, sus investigaciones, su academia, vivió de cerca en los tiempos que estuvo en Estados Unidos, que fue mucho, lo que son estos procesos. Flavio, de nuevo las gracias por tu presencia aquí. Gracias a ti por invitarme, un placer estar de nuevo aquí. Vamos a hablar un poco de las elecciones en Estados Unidos, cómo tú ves las perspectivas, el hecho de que en esta ocasión hay un candidato, un precandidato, que es Donald Trump, que ha revolteado las avispas y ha generado preocupaciones en sectores tanto norteamericanos como los aliados de Estados Unidos por las posiciones que él ha fijado en torno a temas que son nodales, que son globales y que preocupan a mucha parte del mundo por tratarse de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves las cosas? Bueno, mira, este proceso en Estados Unidos, más que muchos, por lo menos en décadas recientes, ha estado lleno de sorpresas, tanto del lado republicano como del lado demócrata. En el lado republicano, al cual tú te referiste primero, grandes sorpresas. O sea, un Jeb Bush, por ejemplo, con los recursos que tenía acumulados, con la maquinaria de los Bush que está intacta, porque la mayoría de ellos todavía vive a nivel de Estados Unidos entero. Sin embargo, es un candidato que tiene que retirarse. Sí, porque y fue de los primeros que se retiró. Ni siquiera pudo ganar en Carolina del Sur, que era un estado en el que tanto su papá como su hermano tenían una gran simpatía, de modo que fíjate tú como el candidato del llamado establishment tiene que salir. Lo que se nota es un electorado
disgustado. Ya. Un electorado que entiende que le ha tocado duro el proceso de la crisis financiera y su ajuste y el ajuste necesario para enderezar la economía. Fíjate tú que la economía de Estados Unidos no está tan mal. No. O sea, la economía está creciendo a un ritmo moderado, como suele ser en Estados Unidos. La tasa de desempleo ha bajado, llegó a un punto casi a 10%, alrededor del 10%, doble dígito, y hoy día está a un 5%. Que fue como él la recibió, un poquito menos, como la recibió el presidente Obama, y en un momento de crisis, recuérdense ustedes, de la crisis del 2008, ¿no? Que fue una situación que los que se entusiasmaron mucho del lado contrario de Estados Unidos decían que ese era el fin del capitalismo, llegaron a decir algunos. O sea que ciertamente... Entonces hay como un cansancio, un disgusto que se ha manifestado de dos maneras distintas. En el caso republicano, los candidatos que más llaman la atención son, por un lado, Donald Trump, que es cada cosa para cada grupo de personas. O sea, él no es un grupo de ideas, un conjunto de ideas articuladas que tú puedes decir, mira, aquí está identificado el grupo de los más extremistas en materia militar, o aquí están identificados los más religiosos, más conservadores, o él representa a los ortodoxos en materia económica, de bajos impuestos y gobierno pequeño. Todo tipo de grupos de personas encuentran en él un motivo, o han encontrado en él un motivo para apoyarlo dentro del Partido Republicano. Sí, claro. Y no ha habido forma de pararlo. El segundo en competencia es Ted Cruz, que es un individuo de un radicalismo un fundamentalista religioso, que ha tenido el apoyo de los evangélicos en estados cruciales, que ha mostrado una capacidad de mantenerse en la pelea y no colapsar. Y ahora John Casey, que es el más de moderación, gobernador de Ohio, un individuo con, digamos, una posición centrista aún dentro del Partido Republicano. Por ejemplo, él ve con simpatía la reforma migratoria. No se le ocurre decir locuras como que se va a construir un muro y que México va a pagar el muro, o nunca diría que va a impedir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Es un republicano tradicionalista, pragmático, pero sin embargo no ha cautivado el interés de las masas de votantes republicanos, que dicho sea de paso, ha aumentado considerablemente el nivel de participación. Pero si toma el Partido Republicano, te encuentras que Sanders, Bernie Sanders, que es senador por Vermont, compitiendo con Hillary Clinton, aún a pesar de su edad, ha cultivado, aparte de la coalición de Obama, especialmente a los jóvenes que entraron a la escena en la época de Obama. Los jóvenes que tenían 18, 19 años cuando Obama entra al escenario público, al escenario político nacional en las elecciones, esos jóvenes votan por primera vez por Obama. Y él está capitalizando esa generación y la generación obviamente que le siguió a esa. Y por eso él moviliza a tanta gente en los campus universitarios, en algunas ciudades que hay una presencia importante de la juventud. Él, sin embargo, no ha podido lograr un apoyo fuerte en la población latina y en la población afroamericana, que son columnas fundamentales para Hillary Clinton. Que lo había incorporado, como tú decías, Obama, dentro del activismo y la forma en que organizó a los jóvenes, o sea que fue algo inédito, si se quiere, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un electorado disgustado, mandando un mensaje a la clase política de que han tenido que pagarla caro, que la crisis le ha tocado fuerte, y entonces lo que tenemos son posiciones extremas. Que ninguna de las dos, si fueran a ganar, pienso yo... Tú dices la de Sanders y la de Trump. Donald Ninguna Trump. de las dos, pienso yo, pero me puedo equivocar, y si me equivoco volvemos a hacer el programa y lo conversamos. Y lo arreglamos. Ninguno de los dos puede ganar unas elecciones nacionales. Porque llega un momento en que ese gran electorado que no participa en las primarias de los partidos, que está viendo tranquilamente en su casa lo que está pasando, que llega el día de las elecciones en noviembre y dice, yo voy a votar ahora. Ese electorado
mayoritariamente tiende a buscar un punto de equilibrio. Punto medio. Entonces ahí es que tiene Hillary Clinton la posibilidad de colarse, porque es una candidatura que tiene serios problemas. Problemas de credibilidad, los jóvenes no están con ella, las mujeres no están con ella, mayoritariamente están al lado de Bernie Sanders. Sin embargo, ella, en un momento determinado, si no pasan cosas en relación a los temas que tienen que ver con el famoso email personal, si no comprometió la seguridad de Estados Unidos, si no surge algo en el interín, pues ella tiene la oportunidad de ganar, porque se va a convertir en la persona, vamos a decir, de menos peligrosa, menos radical al sistema. Al sistema. Claro, justamente el elemento de Sanders, que parece bueno, le llaman el socialista, ¿no? O sea, que está hablando de los ricos y de los pobres y de reivindicar a los que más necesitados. O sea, que es un discurso que, a pesar de que la situación en Estados Unidos no es la mejor, pero tampoco es la peor, la que hubo en el momento de la crisis. ¿Qué explicación habría entonces para que sectores demócratas de los más radicales le hayan dado tanta fuerza, que es el único que se ha podido sostener prácticamente en el debate con Hillary Clinton? Sí, mira, lo que es curioso en el caso de Bernie Sanders, que haya podido llegar hasta aquí y aún más, porque él va a llegar hasta el día final, es que él utiliza un lenguaje que no es parte de la cultura política americana. La noción de ser un socialdemócrata es más bien europeo y latinoamericano. En Estados Unidos no hay una cultura socialista. O sea, la visión de Marx de que las sociedades iban por etapas y que mientras más se desarrollaba industrialmente, pues iba a surgir un movimiento obrero que iba a asumir la doctrina socialista para hacer la revolución del proletariado, etc. Eso fracasó, ese concepto, esa noción. Y en Estados Unidos particularmente, porque los grupos de izquierda, los grupos socialistas siempre fueron muy, muy marginales. Grupos troquistas, el Partido Comunista nunca tuvo ninguna relevancia, a diferencia de Europa. Se veía como un enemigo interno fuera. En Europa Occidental hubo partidos comunistas importantes. Italia, Francia. El Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Español, jugaron papeles fundamentales. Pero quitemos la parte comunista, pongamos los socialistas. En la cultura política europea, el socialismo ha sido un conjunto de ideas, vamos a decir una ideología legítima, que se expresó a través de la socialdemocracia, que van desde la socialdemocracia alemana, pasando por el Partido Laborista. Demócrata cristiano. Bueno, esa es otra corriente, pero la parte socialdemócrata en Estados Unidos eso es un lenguaje ausente. ausente. Sin embargo, este señor habla de que él es un socialdemócrata. Normalmente en Estados Unidos hay un rechazo a eso que represente Europa. En lo que tiene que ver con la política. Ellos en Estados Unidos es una cultura más liberal, más individualista, y no entienden bien el esquema europeo de ese estado de bienestar tan extendido, donde la presencia del Estado es tan fuerte. Y de repartir, o sea, que el Estado reparta y que el Estado proteja, cuando justamente allí lo que se ha predicado, el esfuerzo y el sueño americano en cuanto a la participación de los trabajadores, de todo el mundo en lo que es el hacer de la sociedad y no de que le van a dar. Sin embargo, él se ha sostenido sobre la base de ese discurso de los pobres. Sí, pero yo creo que la explicación que eso tiene es precisamente unas clases trabajadoras, una clase media que ha sufrido los efectos de la crisis y también tú señalabas el discurso populista, que está muy de moda alrededor del mundo, pero sobre todo en el entorno, vamos a decir, occidental, en toda Europa, Estados Unidos, América Latina. Y el populismo entendido como discurso político que divide la sociedad entre unos que están arriba y otros que están abajo. En el caso de Bernie Sanders, el símbolo es Wall Street. Él le dice a Hillary Clinton, mira, tú recibes... Ella representa los intereses de Wall Street. Wall Street es lo malo. Él es Main Street, la calle del medio, o sea, la calle donde están la gente normal. Entonces, también está Washington, que se ven los políticos en el Congreso. Un grupo de intereses. Un grupo de intereses, los lobistas. Entonces, él ha tenido un discurso que ha sido efectivo en ese sentido, para determinados segmentos de la población. A Hillary se le ve a alguien del establishment, a alguien que representa intereses,
También se le reconoce, obviamente, que es una batalladora, Sí. que tiene experiencia, ya fue senadora, ya fue secretaria de Estado, Sí. Es progresista, tiene el apellido Clinton, lo que representa eso Claro. dentro del Partido Demócrata. Yo creo que al final del día ella va a salir adelante, pero Bernie Sanders se le está dando y le ha dado y le seguirá dando dolores de cabeza. Ya. Flavio, con tu permiso, vamos a unos mensajes comerciales. Retornamos con esta interesante conversación con Flavio Darío Espinal sobre las elecciones en Estados Unidos en esta primera fase. No se vayan. Bien, seguimos conversando con el doctor Flavio Darío Espinal, politólogo, abogado, ex embajador ante la Casa Blanca y también ante la Organización de Estados Americanos, y es un analista de fuste que puede esclarecer muchas cosas en sus análisis de estos temas que son de actualidad, que son de sumo interés. Flavio ha estado haciendo un análisis de la situación preelectoral en Estados Unidos, donde se está buscando quién va a ser el candidato o los candidatos del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y resaltando el tema de Donald Trump, que llama la atención por su discurso y que parece un cajón desastre en términos de sus propuestas y sus discusiones, y de Hillary Clinton y Sanders. Flavio, la apelación que hace Donald Trump, que a mucha gente le sorprende que haya captado tantas simpatías, por lo menos dentro de los sectores conservadores, que le ha creado una situación más difícil al Partido Republicano, que debió moverse más hacia el centro y entonces se ha ido. Y se supone que los dirigentes del partido, los dirigentes tradicionales, no están a gusto. Ya se sabe que esa situación está ocurriendo. ¿Cómo tú ves eso que se dice que le pueden quitar la candidatura a pesar de que él se cree que la tiene segura por los problemas que él representaría? Mira, él significa una pesadilla muy grande para los sectores, vamos a decir, de liderazgo y de poder dentro del Partido Republicano. Y ahí me refiero a líderes del Congreso, los grandes centros de pensamiento conservadores, los articulistas de prensa que están en la corriente conservadora. Y te voy a decir por qué. Con esto de que él es lo que a él se le ocurra, simplista para dar respuesta a problemas, pero que la gente cree que sí son soluciones, como por ejemplo ISIS. No, yo lo que hago es que lo bombardeo y termino con eso. Sí. O sea, no están creando problemas, yo lo bombardeo y termino con eso. Bueno, ¿por qué que hay resistencia? Es que él está desfigurando lo que representó el movimiento neoconservador que empezó con Barry Goldwater en los 60 y que siguió con Ronald Reagan y que se mantuvo con los Bush, especialmente con el segundo. Por ejemplo, si uno oye a Donald Trump hablar de los tratados de libre comercio que impulsó Estados Unidos, ¿con quiénes? Con México, con Canadá, con Centroamérica y República Dominicana, con Chile, con Colombia. Luego lo auspicia con los países asiáticos. Está negociando Asia Pacífico. Bueno, Obama es el líder en esa materia, sí, y también con Europa, pero eso es un aporte fundamentalmente de los republicanos. Yo recuerdo, yo era embajador, sí, en Washington cuando se fue a votar por el Derek-AFTA, solo 4 demócratas votaron, o 3 demócratas votaron por el Derek-AFTA en la Cámara de Representantes. Sí. O sea, la agenda republicana fue libre comercio.
Ahora este señor cuestiona los tratados de libre comercio. Sí. Dice que se equivocaron, que la negociaron mal, que él que sabe va a negociar. sacar las empresas de que... No, que vas a negociar, ese es el otro tema. Sí, okay. Este es otro tema que tiene que ver con la globalización. Sí. O sea, para los republicanos, liberales, conservadores, liberal-conservadores, liberales económicos, conservadores en otros asuntos, de temas sociales y morales, pero liberales desde el punto de vista económico, el tema de si una empresa se va a otro país, eso no es una preocupación. Claro. Ellos entienden que el capitalismo es amplio, la globalización implica la tecnología, implica el capital, implica los mercados, y usted se va a producir donde usted entiende que mejor le va. Claro. La Okay, rentabilidad del capital. Ellos lo que dicen es, para que no se vayan, vamos a bajar los impuestos, que Sí. si nos bajamos los impuestos, no se van a ir a ningún lado. Sí. Pero en ningún momento a un republicano se le va a ocurrir decir que él va a obligarlos a que vuelvan a Estados Unidos. Entonces este señor está diciendo que él va a hacer que vuelvan y que Apple va a tener que producir lo que él produce en China, lo va a tener que producir en Estados Unidos. Lo cual no va a pasar. Claro. Y no va a pasar Eso es imposible. porque Estados Unidos no puede hacer lo que en China se hace. Una piececita, tal cosa. En Estados Unidos se pueden hacer otras cosas, los diseños, la parte conceptual, los ingenieros, los programadores. Entonces, fíjate tú, ya aquí estamos viendo discursos que para los ideólogos del Partido Republicano, esto es decir, mira, de buenas a primeras, estas ideas que son claves para nosotros, Este hombre la está pateando. van a perder vigencia porque este señor, que va a ser nuestro representante, nuestro candidato, la está pateando, como dices tú. Entonces ahí es que está el problema. Además de que es un individuo temperamentalmente conocido por ser descontrolado y poner a Estados Unidos en manos de una persona sin experiencia legislativa, sin experiencia ministerial, sin un arraigo en la política. Con un simplismo aberrante, o sea, él plantea esas cosas, como tú dices, así como si fuera dando decretos en su casa y decidiendo lo que pasa en su casa, chocando con situaciones creadas que no van a revertirse. Porque incluso agrega cosas en la discusión y en sus discursitos al cierre de cada primaria y demás, que a los republicanos tradicionales y a los ideólogos del Partido Republicano les espanta. Por ejemplo, él dice, de buena primera, él cambia y dice, la gente que se está muriendo en la calle, los llamados homeless, los que están durmiendo en la calle, que están sufriendo. No, yo lo voy a resolver eso. Dice, yo lo voy a resolver porque es que a mí me duele. Yo no puedo, eso no se puede hacer. Entonces, para los republicanos ese tema no es tema. O sea, la pobreza debe resolverlo el mercado, debe resolverlo bajos impuestos para que las empresas inviertan y esa gente puedan conseguir empleo o lo que fuera. Pero en ningún momento los republicanos se ponen como meta resolver el problema de los hombres. Eso más bien viene del Partido Republicano y ya otras instituciones fuera de la política. Una cosa importante en esto, porque aprovechemos y podamos tocar varios temas. Parece que entonces a los demócratas les convendría que el candidato republicano fuera Donald Trump. Yo pienso que sí. Un John Kasich, gobernador de Ohio, en una campaña nacional con Hillary Clinton, ya proyectado en el escenario nacional, tratando temas a fondo y que el público norteamericano tenga la oportunidad de verlo, las cosas se le pueden poner difíciles a Hillary Clinton. El problema está, y tú insinuaste algo en una de tus preguntas, es que cómo se le niega a Donald Trump la candidatura cuando él ha estado ganando arrolladoramente alrededor de Estados Unidos. Porque no se puede decir que él ganó solamente en los estados del este, por ejemplo, donde él es fuerte. Vive en Nueva York, tiene una casa en Florida, invierte mucho en esos lugares. No se puede, él ha ganado en todos lados. Se ha convertido en un fenómeno. Un fenómeno. Entonces, ¿cómo se le niega? Y lo que parecía ser al principio de que él no iba a tener una maquinaria y que en el camino se iba a colapsar, entonces, ha resultado que no, de que él ha tenido la capacidad de crear una maquinaria con los recursos que tiene y reclutar gente que le ha hecho el trabajo de base, que es llevar a la gente a votar el día de las primarias. Entonces, ¿cómo se le niega? Bueno, ahí viene un escenario interesante que se ha dado muy pocas veces en la historia de Estados Unidos. Es cuando llega a la convención, ninguno tiene los delegados para tener una mayoría y ganar. Se dan varias rondas. Si no gana en las rondas, entonces eventualmente la norma dice que los delegados quedan libres para decidir. Entonces ahí podían venir maniobras para que... Negociaciones. Para que pueda surgir una fórmula, incluyendo alguna de la que no está. Se habla de Paul Ryan, por ejemplo.
pero pudiera ser el mismo John Kasich. Okay. O sea, ya Jeb Bush no, porque ya se retiró y ya está fuera de juego. Ted Cruz es tan problemático como Trump o quizás peor, porque él apela a los sectores religiosos, a los evangélicos, especialmente a los evangélicos, pero es un hombre con ideas muy cerradas, muy conservadoras, y la sociedad americana no es una sociedad conservadora en sentido amplio, pero a la hora de la verdad se mueve al centro. O sea, hay cuestiones que la sociedad americana lo más probable es que no ponga a Ted Cruz en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, puede haber un escenario interesantísimo, pero Donald Trump le puede dañar, ¿cómo se llama esto? Aguar la fiesta cualquiera. Okay. Sí, parece que por eso, porque la gente lo ve a él como favorito, pero principalmente dentro de esos sectores del centro hacia el conservadurismo más rancio, y todo su discurso y también su manejo en términos de que un hombre como ese sea el presidente del país más poderoso del mundo, bueno, pues preocupa, y al final pareciera que ese es el mejor candidato para ser derrotado ya a nivel nacional, y que a Hillary le convendría que eso sea. Bueno, pero del lado de Hillary Clinton, esta asociación, ya viendo lo que ella está planteando, la discusión que ella ha tenido, esta asociación que se le hace a Hillary con el tema de Wall Street, del gran capital y de todo, viéndola como si fuera ella derechista, ¿a qué viene? ¿Cómo tú lo...? Ella tiene un problema de credibilidad que viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que ella es muy admirada por ser una mujer trabajadora, una mujer ya con experiencia. Tiene a su marido, que ha sido uno de los políticos más exitosos en la historia moderna americana, pero se considera que ella no es de todo transparente. Eso que hizo en el Departamento de Estado, de tener una cuenta de email particular donde ella recibía información, hasta qué punto comprometió la seguridad de Estados Unidos por las informaciones que ella podía recibir. Ella no ha sido del todo clara. Entonces hay todo un bagaje ahí que viene de muchos años atrás, que no termina ella de aclarar. Por otro lado, está esta acusación de Bernie Sanders de que ella representa los grandes intereses de Wall Street. A eso tú le agregas un poco la falta de carisma de ella. A veces se sale de mensaje, o sea, personalmente yo la veo cuando ella pronuncia su discurso, ya cuando termina una de las primarias, y siento que habla, y no hay forma de agarrarle qué es lo que quiere decir, y menciona todas las cosas que se le pueden ocurrir. Cuando tú tienes un Donald Trump que va como un rayo láser y te dice dos cosas y se te quedan en la cabeza. Aunque sean malas. Si sean malas, él dice, ese día dice una cosa y se le queda en la cabeza a la gente. Dice una cosa con respecto a ISIS, o una cosa respecto a los mexicanos, otra cosa respecto a los tratados de libre comercio, o a las empresas que se van fuera de Estados Unidos. En fin, yo creo que Hillary tiene ese problema de credibilidad. Los jóvenes no creen en ella. O sea, ella no ha sido capaz de atraer a los jóvenes en la magnitud que tú esperarías, y sobre todo a las mujeres. Entonces, Bernie Sanders le ha quitado parte del electorado. La estrategia de ella debe ser, y ella ha comenzado a tirarle piropo a Sanders, es ver cómo ella conecta con el discurso de Sanders, al menos en esta etapa, y que si ella termina ganando, que creo que va a terminar ganando, Sanders no salga de ahí inconforme y cuestionando su triunfo. Que Sanders en un momento determinado diga, competí, luché todo lo que pude, ella ganó en buena lid y yo la apoyo 100% con todo mi corazón. Que él haga eso y ella logre eso. Ella no lo va a escoger como vicepresidente por razones de edad. Por razones de edad, no por otras razones, porque si no pudiera escogerlo. Por razones de edad no lo va a escoger, pero al menos que sea una cosa realmente convincente de que él la va a apoyar a ella. Vámonos a la pausa, vamos a ver unos comerciales y en el retorno una preguntita todavía sobre Estados Unidos, pero para que de inmediato entremos con el doctor Flavio Darío Espinal en el tema local. Estamos en campaña electoral y obviamente que no podemos obviar esa situación. No se vaya.
Bien, vamos a continuar con Flavio Darío Espinal hablando de estos temas en esta primera parte de las elecciones en Estados Unidos, la madeja de situaciones que se ha creado con la preselección de Donald Trump, principalmente, que ha creado una situación de debate, de atención por el personaje que es, y lo otro de Hillary Clinton, ex primera dama, ex secretaria de Estado también, y ahora aspirante a la nominación presidencial. Así brevemente, Flavio, de todo lo que hemos visto, podríamos entonces apostar a que Donald Trump será el candidato republicano, es lo más probable, y Hillary Clinton la candidata del Partido Demócrata, y que ya en una elección nacional debía ganar Hillary Clinton. Yo creo que Hillary va a ser la candidata del Partido Demócrata, casi no tengo duda. Con respecto a Trump, falta todavía un camino por recorrer. Existe la alta probabilidad de que él llegue sin los delegados ahí y que por tanto se produzca un tranque que le cree serio problema al Partido Republicano. ¿Cómo ellos vayan a manejar esa situación con un caballero como él, con un señor como él que es muy medalaganario, muy personalista? ¿Cómo van ellos a negociar con él una salida de él de la boleta cuando él ha estado ganando? Sí. Es algo bien complicado, pero si se da Trump versus Hillary, yo creo que Hillary está llamada a ganar las elecciones de Estados Unidos. Sí, entrando por esa puerta que voy a entrar ahora, para entrar en el tema nacional, alguna gente cree que si Hillary Clinton gana, a República Dominicana le conviene, porque ella viene mucho aquí, tienen ya muchos afectos, muchos amigos. Sin embargo, he escuchado lo contrario, de que ellos tienen, los Clinton tienen un compromiso con Haití. Ellos, siendo Clinton el presidente de Estados Unidos, fue el que provocó toda la situación que se vive allí en términos de la entrada de soldados norteamericanos, de lo que ha sido la crisis política. Algunos la exageran un poco, cargándose el dado a los Clinton, y particularmente, obviamente, al presidente Clinton. Entonces, y que eso nos va a perjudicar porque ellos van a reforzar un acercamiento que algunos entienden, sectores conservadores locales, que no nos va a hacer bien, sino que nos podría, algunos hablan, los más radicales, hasta de una fusión de la que se ha hablado siempre, de que entre República Dominicana y Haití. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, para empezar, quitémoslo de la fusión para no desviar la atención en el tema. Es un disparate. Mira, yo creo que es una cosa mixta aquí con ella, porque evidentemente que sería la primera vez que llega a la presidencia alguien que conoce bastante la República Dominicana, no en el sentido que ha recorrido el territorio, sino que conoce al liderazgo actual. O sea, ella ha conversado con los líderes políticos dominicanos, ella conoce a los líderes dominicanos en Nueva York. Dentro de su grupo de gente hay dominicanos y dominicanas que trabajan con ella y que ella conoce por nombre propio. Okay. Entonces, evidentemente que hay todo un entorno que la pone a ella en una simpatía hacia República Dominicana. Ahora, con respecto al tema haitiano, yo no lo veo tanto por el lado de los intereses que los Clinton puedan tener en Haití, que los tienen y hay reportes de prensa que demuestra eso, no tanto ella, pero sí el esposo, el hermano de ella, etc. Yo lo veo más bien desde el punto de vista de lo que ella representa en el escenario político de Washington. Ella tendría muy poco margen para tener una posición propia, autónoma, en lo que tiene que ver con la República Dominicana y la relación con el tema haitiano. Siendo presidente. Llegando siendo presidente. ¿Por qué? Porque ella tiene que, es parte de la lógica de la política americana. Tú tienes determinadas bases que te apoyan y tú no te puedes salir muy lejos de los márgenes que esas bases te dan. ¿Y cuáles son esas bases? Ella tiene el apoyo del Black Caucus completo, del electorado afroamericano, por supuesto. Eso significa que el Black Caucus está con ella en el Congreso de Estados Unidos. Tiene el apoyo de los Kennedy, lo que queda de los Kennedy, por la simbología del centro Kennedy en honor a Robert Kennedy, que es el centro más activista en contra de la República Dominicana en lo que tiene que ver con el tema haitiano. Tú tienes a Open Society, la sociedad de George Soros, que es la segunda más activista contra la República Dominicana en lo que tiene que ver con el tema haitiano. George Soros es uno de los principales financieros de ella. Sí.
tú tienes el grupo como Human Rights Watch, ella ante cualquier tema de derechos humanos va a preguntar ¿qué dicen ellos? ¿O qué dice el New York Times? Okay. O sea, es un conjunto de elementos que están muy cercanos alrededor de ella, que la van a apoyar a ella. Y que llegado el momento, ella aunque quisiera tener una posición más autónoma y ser más abierta a entender la política y la posición dominicana, y digo dominicana, la que yo entiendo que el Estado dominicano ha definido con la ley 169, con el plan de migración, todos estos sectores entienden que eso no ha valido la pena, que eso no, que eso ha sido un fracaso, etcétera. Que nos ha debilitado a nosotros como país. Con lo cual yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hubo una solución importante con la ley 169. Hay que corregir algunas cosas que en el camino venían, pero realmente el país hizo lo que tenía que hacer. Y con el plan de regularización migratoria también. Sí. Pero bueno, todos esos sectores entienden que no, que eso, que estamos en lo mismo, que no se ha hecho nada, y ella va a estar condicionada por esos grupos. Por la sospecha. Ajá, entonces, en ese sentido, yo creo que ella no va a tener mucho margen y desde ese ángulo, pudiera decirse que a la República Dominicana no le conviene. Ahora, la vida, como también la política, no es de un solo ángulo. Claro. Tiene diferentes facetas. Claro. Entonces, si tú lo ves de otra faceta, el hecho de que ella sea una presidenta que conoce a tantos dominicanos, que dominicanos van a tener acceso, incluso puede haber dominicanas que van a estar en la Casa Blanca, porque ella va a reclutar gente. Sí, sí, hay mucha gente. Que la está apoyando a ella, del liderazgo dominicano en Estados Unidos, los llamados dominico-americanos. De modo que desde ese otro ángulo, ella pudiera ser, digamos, positivo para la República Dominicana. Ahí el desafío va a estar en cómo nosotros seamos capaces, tanto el gobierno como el sector privado, de manejar esa relación. Porque va a haber una puerta abierta. Sí, claro. ¿Cuán abierta va a ser? No sé, pero va a ser más abierta que la que tuvimos con otros presidentes. Ya. Viendo también cómo el actual presidente Obama, bueno, ya en la fase final de su mandato, le queda poco tiempo, él no se puede reelegir, todo esto, él está haciendo cosas de las que nunca se habían hecho. Por ejemplo, el tema del restablecimiento de relaciones con Cuba y plantearse una estrategia definida, haber ido a Cuba y pronunciar un discurso brillante. Tú hiciste un excelente artículo en el Diario Libre sobre ese tema. Y todas esas cosas. Además, lo de la búsqueda, el aprovechamiento en el buen sentido de lo que ha sido el descalabro de Venezuela con su propuesta alternativa a lo que son los tratados de libre comercio, la influencia de Venezuela en todo lo que fue con Petrocaribe cuando el petróleo valía. Bueno, ¿tú piensas que un triunfo de Hillary Clinton, un gobierno de Hillary Clinton, le puede dar continuidad a lo que son esas políticas que está desarrollando Obama? Eso es un buen punto. Yo pienso que sí. Es la única que le puede dar una continuidad, porque y no con la misma agresividad y con la misma audacia de Obama, porque ella va a ser más conservadora que Obama. Claro. Obama llegó a Cuba y pronunció, como tú dijiste, un buen discurso. Valiente. Le mostró respeto al pueblo cubano y a las autoridades cubanas, pero no dejó de decir lo que había que decir. Ella puede ser que sea más conservadora en esa materia, pero si ganara un republicano, todo esto, en el mejor de los casos, se pone entre paréntesis. Okay. En el peor de los casos, se echa para atrás. Sí. Entonces, evidentemente que para América Latina, un triunfo de un Donald Trump o de un Ted Cruz, sobre todo, sería catastrófico. Claro. En el caso de Donald Trump, no tanto por el tema de Cuba, porque él vería el tema de Cuba muy pragmático. Él ha apoyado, inclusive. Sí, porque lo ve muy pragmático. Muy pragmático. Empresario, negocio. Pero México. Sí. México es el segundo país más grande de América Latina. Sí. Es un país, o sea, que en un proceso y que define en gran medida América Latina, sí. Por la importancia que tiene económicamente, culturalmente. Y entonces es el país donde se habla más español en el mundo. Sí, entonces tener al presidente de Estados Unidos en una confrontación con México va a afectar las relaciones con el resto de América Latina. Claro. La visita de de Obama a Cuba y el discurso que pronunció, y luego seguido por una visita exitosa en Argentina. Ha hecho más que décadas de esfuerzo por parte de Estados Unidos para mejorar las relaciones y la imagen de Estados Unidos con América Latina. Y Estados Unidos tiene una gran oportunidad de consolidar esa relación, pero depende de quién gane las elecciones en la presidencial en Estados Unidos. Sí, eso sin duda que es una
de las preocupaciones que se pueden dar en el caso hipotético que Donald Trump ganara. Bueno, y aún no Donald Trump, sino otro republicano, como tú bien has dicho, no le va a dar continuidad como lo ha hecho el presidente Obama. Que por cierto, como decíamos, está agotando esa agenda y se han producido ya cambios significativos en el caso de las políticas internas. Por ejemplo, el caso de Argentina, que ha renegociado, aceptó renegociar esto de los bonos buitre, que lo tenía confrontado con toda la sociedad, y esa situación también va despejando muchas cosas que tenía que despejar Argentina para retomar el camino del desarrollo y de los cambios que se han producido en el mundo. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos con Flavio Darío Espinal en nuestro último segmento, entonces vamos a hablar de manera más puntual de las elecciones en República Dominicana. No se vayan. Gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Vamos a la última parte de esta interesante conversación con Flavio Darío Espinal, abogado, politólogo, diplomático y analista político. Flavio, ya estamos en las elecciones, en esa fase semifinal, porque falta poco, pero no tan poco. ¿Cómo tú ves el cuadro de las elecciones? Si uno se lleva de las encuestas y de muchas cosas y mucho entusiasmo, dicen, bueno, Danilo no tiene oposición, las elecciones hay que hacerlas, pero sin embargo el sector de la oposición, principalmente en el PRM con su candidato Luis Abinader, alientan la esperanza de que se produzca una situación que les garantice una segunda vuelta por lo menos y a partir de allí una recomposición de fuerzas. ¿Cómo lo ves? Mira, las encuestas ponen esto de un solo lado. Yo no veo motivos para que esas encuestas cambien y que los resultados electorales el 15 de mayo sean diferentes a lo que dicen las encuestas. Pero la política es contingente, la política es abierta, no hay nada predeterminado, pueden suceder situaciones, pero hasta ahora yo no la visualizo. Cuando se vea esto en retrospectiva, yo creo que van a destacarse algunos elementos, obviamente asumiendo que las cosas sean así, porque si cambian, entonces habrá que rehacer el análisis. Danilo Medina, el presidente Medina, ha gozado de una popularidad durante todo su mandato. Sí. Una popularidad que se consolidó en su primer discurso el 27 de febrero del 2013, cuando habla de la barrigol. Y al final las cosas le salieron bien, porque sí, parecía que la empresa iba a irse a un arbitraje internacional y que iba a meter al país en una situación de un daño de imagen y ahuyentar inversiones. Sin embargo, al final las cosas le salieron muy bien porque la empresa decidió negociar y él redefinió los términos, lo cual obviamente cuando los precios del oro bajan, pues las cosas no salen tan bien, pero en un momento determinado los precios del oro estaban altos. Pero a partir de ese momento en adelante, él ha gozado de una alta popularidad, la cual se sustenta en hechos como lo del 4%, las visitas sorpresa, esa idea de que él es un hombre cercano a la gente. Bahía de las Águilas. El tema de Bahía de las Águilas. La educación. Ha jugado un papel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que junto a eso, hacer oposición a un presidente muy popular es difícil. No es que no se pueda, claro, no es imposible, es que es difícil. Porque para hacer una oposición efectiva, tú tienes que identificar dónde están los puntos vulnerables. Tú no puedes hacer una buena oposición cuando tú coges aspectos que son
queridos por la población, que son apreciados por la población, y que tú de buenas a primeras quieres decir como que la población está equivocada, que está confundida, y que eso no es así como es. Hay que buscar otra manera de hacer oposición. Al final, cuando digo al final, recientemente el PRM ha tratado con el tema de seguridad pública, que es una preocupación muy fuerte que tiene la población y que el gobierno no ha dado la respuesta que la gente espera. Es uno de los puntos vulnerables, de los pocos puntos vulnerables que tiene. Ha tratado de hacer algo, pero no ha sido un mensaje que impacte y que haya sido sistemático. Entonces, digamos que ese es el primer elemento que ha impedido que una oposición florezca y que se convierta en alternativa, que no ha sido capaz de construir un discurso que demuestre que, primero, las fallas del presidente Medina y, segundo, por qué lo harían mejor. Lo otro, Wilfredo, es que el PRM viene de una división, o sea, en una parte que se queda. Entonces, obviamente, ya tú empiezas con una estructura nueva, reconciliando intereses, resolviendo conflictos, con unas elecciones que se aproximaban para conformar boletas. Entonces, ha quedado impactada. Es difícil, ha quedado impactada por hechos como la lamentable muerte del rector, el ex rector de la UAS, Mateo Febrillet. Eso no quiere decir que los otros partidos no tengan problemas también, porque el PLD se dieron mucho de violencia. Te entiendo, el tema de cómo se conforma ese partido en un momento, en una crisis, un desprendimiento con unas elecciones ahí mismo. Y por las reglas de la financiación pública, evidentemente que ellos quedaron perjudicados, porque si tú te vas de un partido, tú no puedes decir, mira, nos fuimos y queremos la mitad del dinero, porque entonces eso es un incentivo para que la gente se vaya de los partidos y diga, qué sé yo, se divide el PLD, alguien se va y dice, yo necesito que me den el dinero del PLD. La financiación pública presupone una cierta estabilidad en los partidos y que esos partidos administran los fondos. Entonces ellos se quedaron sin la financiación pública. De modo que la oposición ha sido débil. Fíjate tú que incluso los candidatos al Distrito Nacional, para alcalde, para la misma senaduría, para los regidores, se inscribieron el último día al extremo. Yo creo que incluso con un plazo extra que se le dio. Estamos hablando, este gran polo urbano que es el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal, que el PRD de Peña Gómez y de Milagro Ortiz Bosch dominaron de manera contundente en su momento, ha sido dominado por el PLD desde el año 2004. El PLD gana aquí por 10, 12 puntos y 14 puntos en la provincia, en Santo Domingo, en el distrito y en San Cristóbal. Entonces, si tú sabes eso de antemano, tú tienes que preparar en este gran polo urbano una estrategia con tiempo para poder avanzar y hacerte competitivo. Entonces, evidentemente que yo creo que eso no se ha logrado. Y eso puede ser un factor también clave en una distribución electoral donde el gran polo urbano de aquí tiene el 33%, casi un valor del 35% del electorado. Y una cosa importante que tú mencionas que también hay que resaltar, el PRD hasta hace, bueno, en todas las últimas 3 elecciones, el PRD ha sacado más votos que el PLD como partido había sacado. Obviamente que la crisis, bueno, y ganaba con los aliados, con los aportes que hacían pequeños aliados. Ahora bien, la crisis que se presentó en el PRD, que prácticamente lo hizo desaparecer, aunque luego se está recomponiendo y haciendo un esfuerzo porque no drenar más, y ahora en la coyuntura se le está acercando mucha gente de la que se había ido, justamente por esas luchas por las posiciones dentro de los partidos. O sea, hay más aspirantes que puestos, y eso crea crisis interna. Ahora, el PLD entonces dentro de esa crisis se ha fortalecido por la debilidad de los otros. Es correcto. Y ha impedido, o sea, la unidad. Porque la oposición, a diferencia de lo que pasaba en el periodo de Balaguer, donde en un momento dado la represión obligó a que se hicieran unos frentes donde estaba la derecha antibalaguerista y la izquierda y todo, el PRD como cabeza, pero la situación de ahora no es esa, donde son cosas más particulares que requieren de una reforma ya que está presionando, inmediatamente pasen las elecciones, que es el tema de la ley de partidos. Entonces, ¿tú piensas que esto que aparece, que es un consenso, el tema de la ley de partidos, pudiese solucionar parte de esos problemas que tú enunciabas? Bueno, yo espero que dé la base normativa para poder lidiar con un problema que yo visualizo está creciendo, que es la debilidad institucional de los partidos para dirimir conflictos,
Y puede venir un momento en que la gente comience a distanciarse de los partidos, a odiar a los partidos y decir que los partidos solamente sus miembros piensan y sus dirigentes en sus propios intereses. Fíjate tú que elegir candidaturas en muchas partes del país se hizo con encuestas. Sí. Eso es algo que tú no ves en ninguna parte del mundo. Claro. No, ¿por qué? Porque tenían miedo de irse a una competencia. Bueno, donde se hizo algo hubo hasta muertos. En el caso del PLD. En el caso del PLD hubo, el día de la primaria, que no fue una primaria nacional, hubo problemas que en ese partido no se había producido anteriormente. Sí. Fue algo que marcó. Entonces, hay una debilidad de partido. Cuando tú ves situaciones como la de Guatemala, lo que está pasando ahora en Perú. En Perú. La gente está, que a nosotros no nos ha llegado. No. Pero hay un sentimiento de desapego frente a la política y los políticos. Desapego es el término más suave, pero a veces es de rechazo, de pique contra la clase política, porque entienden que los políticos piensan solo para sí mismos. Sí. Entonces, eso es un tema que en República Dominicana no ha llegado y que sin embargo se puede plantear. Y es lo peor que nos puede pasar. Sí, sí. Porque una fragmentación, una pulverización de los partidos políticos, lo que nos va a llevar es a situaciones inestables y de ingobernabilidad. Yo personalmente prefiero partidos estables, partidos fuertes, y ahí están los partidos que históricamente hemos tenido. Claro. Y cada uno de ellos y su liderazgo tienen su responsabilidad de preservar ese sistema, pero para eso tienen que hacer reformas. Claro. No solamente basta con una ley, sino reformas internas para garantizar la institucionalidad. Pero hay un comentario que quiero hacer antes de que cerremos y que tiene que ver con la oposición. Y es esa falta de unidad que tú hablaste. Puede ser que en conjunto no iban a poder tal vez ganar al presidente Medina, pero si se hubiera presentado un frente opositor, si bien es cierto que no estamos en la época de Balaguer, en la que se unían para salir de Balaguer, al menos hubieran dado una muestra de que un bloque compacto al electorado, que el electorado pudiera tener alternativas. Aquí o aquí. Sí. Ahora la oposición está, si bien la domina el PRM y la domina Luis Abinader, el que está puntero, tú encuentras que hay otros candidatos que por sí solos no van a llegar a ningún lado. Van a coger porcentajes muy bajitos. Pero simbólicamente hubieran podido redimensionar su posicionamiento si hubieran ido unidos todos y haber hecho una oposición ya más frontal, con diferentes, frentes de ataque o de movilización política, de acción política. Pero cada quien decidió coger su camino y yo creo que al final eso no va a dar resultado. Si da resultado, oye bien, y logran la segunda vuelta, yo sería muy sorprendido. Yo estaría muy sorprendido. No, yo pienso que hay consenso en cuanto a que las cosas están definidas, a menos que no ocurra algo que no está previsto, por lo menos dentro de la agenda, de manera natural. Eso es así. Flavio, se nos terminó el programa. Yo creo que los amigos televidentes deben estar muy bien complacidos con tu participación en el análisis de los temas internacionales y locales de sumo interés. Muchas gracias por tu asistencia. Gracias a ti por invitarme. Terminamos el programa de hoy. Les invitamos a que estén con nosotros en la próxima semana, el sábado a partir de las 9, en De Sumo Interés. Buenas noches.